Sí, equipo, ¿cómo les va? Muy buena mañana para ustedes, para toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Nosotros bien. Los que me parece que no están muy bien, no sé, quiero escuchar tu opinión, tu análisis, son los mercados que no estarían reaccionando, por lo menos hasta ahora, sin pecar de ser ansiosa, muy bien a esta fase 12 que está iniciando el gobierno argentino. El dólar que no para de subir. Qué bárbaro, ¿no? Qué respuesta del mercado el día lunes. Yo creo que fue contundente. A ver, hay una incertidumbre muy grande. La conferencia del día viernes, la verdad es que dejó mucho sin sabor, no quedó bien en claro todo lo que querían comunicar y a veces, sobre todo en economía, donde vos tenés que ser muy preciso y muy concreto en lo que querés comunicar, si esa comunicación no es buena, bueno, terminan pasando cosas y lo que terminó pasando el día lunes fue una brutal corrección en acciones, en bonos y fundamentalmente en la disparada del dólar financiero, que no solo el dólar blue fue el que subió, sino que también el contado con liqui y el dólar MEP por arriba de la zona de los 1.400 pesos por dólar, 1.413 aproximadamente. Y hoy leía muy temprano una advertencia de Cavallo, que hace tiempo Cavallo viene marcando, y que pronosticó una fuerte caída de reservas en este segundo semestre, algo que es evidente y que se viene viendo porque el segundo semestre siempre es un semestre de muchísima estacionalidad, donde hay muy poca liquidación y gran responsabilidad en lo que tiene que ver con importaciones. Suelen utilizarse muchos dólares para importar y eso va a achicar la balanza comercial y eso sube las expectativas de devaluación. Por lo tanto, Cavallo le manda un mensaje ya no indirecto al gobierno, sino directo diciéndole, mira, si siguen por esta senda, las presiones devaluatorias van a ir creciendo, es mejor que le hagan caso a lo que dice el fondo. ¿Y qué es lo que dice el fondo? Bueno, dice, el fondo les pide que tengan una política monetaria y una política cambiaria, fundamentalmente cambiaria, más laxa. ¿En qué sentido? Bueno, en que esa idea de las microdevaluaciones controladas al orden del 2% sean modificadas por un ajuste un poco más gradual y más alto. Habla de un ajuste del tipo de cambio oficial del orden del 10%, eliminando al mismo tiempo el 10% de lo que es el impuesto país, bajando de 17,7 a 7,5, perdón, de 17,5 a 7,5, y con eso estaría compensando la baja del impuesto país y al mismo tiempo estaría devaluando el tipo de cambio oficial en el orden del 10%. Eso trae consecuencias, que es una aceleración de nuevo del proceso inflacionario, y por eso el gobierno no quiere ceder en esta cuestión y el gobierno dice, nosotros no vamos a ceder, la inflación va a tender a cero y cuando la inflación tienda a cero, las microdevaluaciones controladas del 2% van a darle mejor competitividad al tipo de cambio y ese es nuestro plan. Bueno, la verdad es que el mercado tiene muchísimas dudas de este plan, tiene muchísimas dudas de qué es lo que va a pasar con toda la deuda que está en el Banco Central y que va a pasar ahora mediante un pase de magia al Tesoro, mediante un nuevo bono. Ese bono lo van a recibir los bancos. La caída de las acciones bancarias del día de ayer fue estrepitosa, porque claro, porque no es tan claro cómo va a ser esa instrumentación. Y acá voy a trazar un paralelismo con Massa y con Alberto. ¿Por qué Massa y Alberto tenían esta particularidad? Comunicaban algo que no lo tenían instrumentado en los papeles, que no tenían las reuniones previas hechas, y pasaban 2, 3, 4, 5 días y después salía la resolución, salía el decreto reglamentario o salía la normativa. Bueno, estos errores no se pueden cometer porque ya los cometió Massa, los cometió Alberto y los pagaron muy caro. Mati, estaba pensando mientras hacías un poco el repaso bueno, el comportamiento del mercado. Digo, sin embargo, esto no es nuevo porque hace ya algún tiempo, un par de semanas por lo menos, algunas consultoras, algunos popes de Wall Street vienen recomendando vender bonos. Me dicen a los que tienen bonos argentinos, vendan, chicos. O sea, eso es, a ver si no me equivoco en la lectura, ese es el mercado diciendo el plan no va a funcionar. Y no lo dice, qué sé yo, no lo dice Massa. Lo dice Cohen, lo dice el Grupo Brasil, lo dicen grupos de inversionistas y asesores
muy reconocidos que dicen, vendan, no va a funcionar. ¿Cómo ataja el gobierno esta perspectiva que viene teniendo el mercado cuando se supone que es un gobierno que en teoría cree en el mercado y que busca las grandes inversiones y busca la confianza, etcétera, etcétera? Hay dos tipos de inversores. Hay un tipo de inversor que viene a especular y que no le importa mucho si el plan funciona o no, lo único que le importa es la expectativa del momento. Ese inversor ingresó en noviembre y empezó a irse en el último mes, empezó a rotar de bonos argentinos a bonos ecuatorianos. Y hay otro tipo de inversor que es el inversor de más largo plazo, que requiere que la economía funcione, que la economía vaya de la mano con lo que está pasando con lo financiero, que repunten tanto la capacidad instalada en la industria, que repunte el PBI y que sea sostenible el plan económico para que la Argentina pueda enfrentar todos los vencimientos que se vienen a partir del año que viene en adelante, que son un montón, pero un montón de dinero, un montón de dólares que la Argentina tiene que pagar. Para que la Argentina no entre en default, lo que tiene que ocurrir es que baje el riesgo país a las zonas de 700 puntos y la Argentina pueda colocar deuda en el exterior a partir del año que viene y rolear la deuda. Es como, che, me están venciendo un montón de cheques a partir del año que viene, tengo que recuperar la chequera para emitir nuevos cheques. Ok, para recuperar la chequera y emitir nuevos cheques hay que bajar la calificación en el veraz, que es el riesgo país, y para bajar la calificación en el riesgo país, el plan económico tiene que ser consistente, tiene que acumular los suficientes dólares que exige este contexto internacional, y la Argentina está en ese problema. Ese capricho de devaluar, liberemos todos los precios, cosechaste una inflación del 110% en este periodo y no reconocer que esa parte del plan salió una parte bien y salió otra parte mal. ¿Cuál es la parte que salió bien? Bueno, pudiste acumular algo de reservas en el primer semestre, pudiste Sí, bajaste mostrar, el déficit. bajaste el déficit, claro, mostrás que la inflación viene bajando, etcétera. ¿Mm? Esa parte del plan tiene una contracara que es, le debes un montón de guita a los importadores para los cuales le diste bopreal y debes importaciones. Segundo, el tipo de cambio se te atrasó un montón y en este segundo semestre empieza a mostrarte que vas a tener problemas para exportar y Claro. que empezaste a ser barato para importar. Entonces, y al mismo tiempo te empieza a devaluar Brasil. Bueno, Todo este... Sí. poné esa pausa. Problemas para exportar le hace, los gringos le conviene más ahorrar en granos que venderla. Obvio. Bien, y ser barato para importar implica mayor salida de dólares. Exacto. O sea que Exacto. el problema de fondo está en que no tenés los dólares y la perspectiva que hay no es buena en ese sentido. Es decir, el mercado no indica que esto vaya a cambiar, todo lo contrario. Al contrario, va a empeorar, porque si Milei sigue con la devaluación del 2% y la No, inflación, y además el año que viene tenés vencimientos, o sea que vas a tener que poner. exactamente, vas a tener que poner mucho dinero y al mismo tiempo estás despilfarrando el 20% de las exportaciones para contener brecha, porque este dólar que estás viendo tensionado tiene un 20% de flujo de cada dólar que se exporta, el 20% va al mercado financiero para contener brecha y el 80% queda en el central. O sea que pese a todo eso, si vos sacás el dólar blend, ¿a dónde se te va la brecha? No lo sé, Ujú. Claro. no lo Ahora, sé. si el gobierno toma la decisión de devaluar para acomodar un poco algunas variables, o sea, vamos a poner los mismos ejemplos que estábamos poniendo, decide devaluar, el campo dice, ok, ahora estoy más competitivo, lo mismo sucede con la importación, entonces se me acomodan esas variables, pero paralelamente se me dispara la inflación, me crece la pobreza, eso se me va a precios y vuelvo a desacomodar variables que son en teoría la parte que salió bien del plan. Exactamente, juego de la boca, retrocedo 10 casilleros y arranco de nuevo, con un condicionante no menor, que vos lo que pasó en diciembre, podés decir, todo esto es culpa de lo que me dejaron, Ujú. marcás la herencia, marcás los quilombos que te dejaron y culpás al gobierno anterior como corresponde. Ujú. Ahora, en el
en este momento, si vos haces una devaluación, toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo Cae y sobre tu el gobierno. costo político cae sobre tus hombros. Entonces, no quieren pagar el costo político y están en una situación que es un brete, porque vos decís, sigo así, y si sigo así, la brecha se me va a ensanchar, la tensión devaluatoria se me va a extender y en algún momento el salto va a ser más fuerte y más marcado con mayor daño colateral. Si lo hago ahora, yo creo que ya hace 2 meses deberían haber empezado con las microdevaluaciones controladas en el orden del 5%. Bajaron la tasa de interés a una velocidad brutal. Digamos, hay Bueno, partes del plan que salieron muy ahí hubo mal. un parate porque el propio gobierno termina reconociendo que fue un error. En la nota del fin de semana, no sé si la viste de Infobae, Sí, Guillermo Franco reconoce que fue un error bajar la tasa, reconoce que Sí. fue que un se error. apuraron y además le dice al campo, che, se fueron a financiar en pesos re baratos y ahora no venden. Bueno, la pregunta es, ¿qué pensaron que iba a pasar? Digamos? Pero escúchame, Juani. A ver, todos nos damos cuenta que cuando vos venís bajando la tasa de interés y los créditos empiezan a calzar en un valor muy bajo, te vas a financiar y no vas a Claro. vender. Pero era obvio eso. Son cuestiones de mala praxis esas que no se pueden cometer en este nivel de una economía compleja como la que heredaron. Vos no podés cometer errores no forzados. Que los errores sean fruto del contexto, qué sé yo. Vos no podés manejar exógenos, que no podés manejar que te devalúe Brasil. Brasil devalúa y bueno, es un input endógeno al modelo. Vos decís, esto es endógeno, no es mío. Pero errores no forzados no podés cometer. Y ahora la situación yo creo que es compleja y el gobierno no quiere pagar ningún costo político y además acá hay un punto que siempre fue ignorado. La principal causa de la inflación para mi ley es solo siempre un fenómeno monetario. Siempre, en todo momento, un fenómeno monetario. Y acá se te rompen los libros. ¿Por qué? Porque si vos devaluás, vas a tener un derrotero inflacionario importante. ¿Y por qué? Porque te encontraste con la restricción externa de la Argentina. Otra vez te encontraste con la famosa restricción interna, que la Argentina no genera los dólares suficientes mediante exportaciones para abastecer a toda la importación que la propia economía necesita. Entonces, ahí tenés un problema y eso te desata de nuevo el proceso inflacionario. Claro, Tampoco se quiere reconocer eso, ¿no? hay un poco un choque ideológico también, porque si vos decís, ok, restrinjo importaciones, estoy controlando, o sea, estoy interviniendo directamente en el mercado. Bueno, algo que lo hizo el kirchnerismo un montón. Obvio. Utilizar esas variables para nivelar los mercados internos, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, si vas a eso, terminás yendo en contra de lo que vos mismo De las ideas pregonás, digamos. libertarias y del libre mercado, Exacto. claro. Pero chicos, no hay nada más evidente que sostener el 80% de liquidación y el 20% en el mercado financiero, que es un invento no del gobierno anterior, ese invento de Moreno. Claro. Es del 2011, 2012 de Moreno, que vos liquides un 20%. Eso lo hizo Moreno para contener brecha en el 2011, 2010. Entonces, estás conteniendo brecha con una herramienta kirchnerista. Obviamente que esto le hace ruido a Milei, pero es algo que también el FMI se lo dijo. Le dijo, basta del dólar blend, basta de liquidar el 20% en el mercado financiero porque no acumulás dólares. En el primer semestre se perdieron 9.000 millones de dólares que deberían estar adentro del Banco Central porque los liquidaste en el mercado financiero para contener brecha. ¿Y cuál Entonces, pensás que va a ser, cuál pensás que va a ser el norte del gobierno para salir del brete? O sea, te ¿qué lo digo, alternativas están viendo? muy buena pregunta. Yo te lo digo como analista de mercado y ya no como analista económico. Te lo digo como analista de mercado. Creo que están improvisando y creo que están preocupados. Creo que Caputo está muy preocupado, que está improvisando. La conferencia de prensa del viernes fue una improvisación total. Los bancos, Le salió Hicieron, mal, los le bancos salió mal, zapatearon. sí. Bueno, ayer se reunieron claro, los Eh, bancos. están improvisando mucho, muchachos. No está claro cuál es el plan económico, no está claro cuál es el plan de estabilización. Yo no tengo en claro un montón de cuestiones. Entonces vos mirás de afuera y decís, che, la verdad es que esto
si sigue de esta manera, como lo leo yo, lo están leyendo todos los analistas de mercado, bueno, nosotros como analistas de mercado accedemos siempre a informes privados de broker de bolsa, y esto hace 1 mes y medio que lo venimos diciendo, 2 meses que lo venimos diciendo, cuidado con esto, cuidado con aquello, porque cuando te das cuenta es tarde sobre las advertencias de qué es lo que puede pasar con el MEP, de qué es lo que puede pasar con el contado con liquidación. Era obvio que en la zona de 1000 no iba a sostenerse, era obvio que iba a haber tensión. Bueno, me parece que el gobierno tiene, y hay una cuestión que me parece que es nodal en esto, me parece que Milei tiene que estar detrás de la gestión. Y yo creo que ahí hay un problema muy grande de conexión. Yo entiendo que quiere viajar por el mundo, que quiere tener reuniones con Elon Musk, que vaya a buscar premios, está todo bárbaro, pero es necesario que recorra las provincias, que esté detrás de la gestión, que nos diga cuál es el plan en materia de pymes, en materia de agro, que esté detrás de los temas. Y yo veo que no está detrás de los temas y lo veo a Caputo y a Bousili improvisando. Recalculando, cierro así la columna, ¿te parece bien? ¿Te gusta este Me parece título? muy bien, me parece muy bien. Matías Batista con todo el análisis económico. Gracias, Mati. Gran abrazo.